gracias. Nuevamente también extiendo el cordial saludo por el Día Internacional del Abogado a todos ustedes, nuestros colegas. Y bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta sesión de clase, la correspondiente a Iter Criminis. Voy a proyectar las diapositivas que han sido preparadas para esta sesión con la venia efectivamente de la institución. ¿Me confirman, por favor, si es que podemos ver claramente la pantalla? Sí, Si es así, perfecto. Vamos a dar el inicio correspondiente. Bien, como les he comentado y se ha comentado en un inicio, el tema que nos corresponde a tratar es el iter criminis, ¿no? Muchas veces suena este latinismo extraído de una, bueno, que viene de una fuente extranjera, efectivamente, y suele traer muchas confusiones al respecto. Entonces vamos a abordar específicamente la estructura, pero principalmente debemos comprender la naturaleza de esta frase o esta palabra, ¿no? Este aforismo viene de la palabra camino. ¿Camino de qué? Del delito. Por eso es que nosotros decimos, ¿no? El iter procesal, el iter criminis. Iter es camino y en este caso criminis significa delito. En sustancia, iter criminis o camino del delito significarían todas las etapas, este conjunto de procedimientos, de fases, por las que va a atravesar la mente de un autor desde la ideación hasta la consumación y el agotamiento. Ahora lo vamos a ver puntualmente, pero todo este camino criminal que atraviesa la mente del autor hasta su exteriorización de la conducta delictiva. Bien, entonces tengamos en cuenta que este iter criminis o camino del delito abarca todas estas fases específicamente. Ahora, además, se ha indicado que es un proceso, este camino del delito tiene las fases, es un proceso de realización del delito. El delito no simplemente se inicia y agota con la consumación. Quien afirme eso está obviando todo un camino previo y hasta posterior, porque existe algo posterior a la consumación y también existe, en definitiva, lo anterior. Ahora, la pregunta importante es, ¿todas las fases se encuentran penadas? ¿Son pasibles de sanción penal? Y aquí vamos a ver, ¿no? Porque no en todos los casos, no en todos los delitos, y acá depende mucho de la naturaleza propia del delito, si estamos hablando de un delito de resultado, efectivamente nos va a importar la ejecución y la consumación. Incluso nuestra normativa penal ha tenido a bien adelantar barreras punitivas. Es decir, ya no solamente centrarnos en la consumación como la regla, sino que también se sanciona, por ejemplo, el inicio de la ejecución del delito, denominada tentativa. La tentativa no es otra cosa más que el inicio de la ejecución del delito. Entonces, también existen algunos delitos en los cuales también se sanciona en efecto la tentativa. De hecho, y que tiene, para efectos ya de determinación de la pena, una reducción prudencial, conforme lo indica el artículo 16 del Código Penal, que incluso si hacemos alguna remembranza, hace no mucho tiempo, con el Acuerdo Plenario 1/2023, que seguramente va a ser materia de análisis, también se hacen algunas precisiones interesantes, porque esta reducción prudencial de la pena, y ya lo vamos a ver seguramente ahora que avancemos, esta reducción prudencial de la pena conforme el tenor literal del artículo 16, digamos que no es muy claro. De hecho, brinda mucho margen de discreción al momento de determinar la pena judicialmente. Por tanto, en este acuerdo plenario se han recogido algunos lineamientos para brindar criterios objetivos y ya decirnos de manera concreta, reducir prudencialmente la pena, ¿cómo se entiende? Con la mitad de los extremos. Por ejemplo, si estoy hablando del delito de robo agravado, cuya pena oscila el primer párrafo de 12 a 20 años, quiere decir que si yo estoy hablando de una tentativa del delito de robo agravado, utilizo la mitad de los extremos. Si es de 12 a 20, con la tentativa, el margen que tenemos es de 6 a 10 años.
Interesante precisión, porque nuevamente nuestra normativa nos decía reducir prudencialmente la pena. Ahora nos brinda un margen mucho más objetivo que permite efectivamente ya no o acortar estos márgenes de discreción que habían al momento de calcular o computar este margen. Bien, esto con relación a la tentativa y vamos a hablar seguramente algunos otros detalles de cara justamente a esta actualización que ha habido en estos últimos meses con estos revuelos, no solamente de nuevas normas, decretos legislativos por parte del Ejecutivo, sino además pronunciamientos de la Corte Suprema, como el que les acabo de indicar. Entonces, aterrizando sobre esta definición de iter criminis, tenemos que es el proceso de realización del delito. Es cómo se inicia y cómo culmina el delito, tal cual. Es escudriñar a más no poder desde la ideación hasta lo posterior a la consumación, que comprende esta fase interna, como le llamamos, ¿no? Ideación, desde la ideación, la fase interna propia del pensamiento humano, desde el quisiera matar a alguien sin realizar ningún acto ejecutivo, el simple hecho de querer, quisiera que el avión que salga, que parte en este momento, eh, tenga algún desperfecto técnico, o quisiera que tal avión a tal hora no aterrice a su destino, quisiera que tal persona salga de este mundo, desaparezca de este mundo. Esta fase interna del pensamiento humano, que no necesariamente va a revestir esta sanción punitiva, porque efectivamente es lo que yo quiero. No tengo ningún acto ejecutivo, ¿no? Yo quiero que gane tal equipo de fútbol. Listo. Ahí termina. Yo quiero algo más perverso, ¿no? Quiero que tal persona muera. Ok, pero esto es suficiente para sancionar penalmente a esta persona por la ideación, por esta fase interna propia del pensamiento humano. Vamos a verlo, ¿no? Y esta fase o estas fases deben entenderse así. Hay una fase interna y hay una fase externa. La externa es la que yo recién materializo, la que yo recién, como su nombre lo indica, exteriorizo. Ya empiezo a hacer algo, ok, voy a planificar. Quiero que tal persona fallezca, ok, entonces voy a hacer un registro y voy a seguir a esta persona. Voy a hacer un registro de todo lo que hace. ¿No? Ok, llega a su casa a las 9 de la noche, de acuerdo, entonces yo debo atacarla desde tal hora a tal hora. Estas situaciones que ya abarcan esta fase externa también forman parte de este iter criminis, o llamado también de manera más cotidiana, camino del delito. Lo que quiero que rescatemos de aquí es que comprende tanto esta fase interna, propia del pensamiento humano, y la fase externa, que ya no es pensamiento. Aquí estamos hablando de comportamiento humano. Con estas diferenciaciones, pasamos a la siguiente presentación. Bien, entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación a continuación. La página 3. Perdón, ahí está. Con esto, vamos a situarnos un poco más en esta fase interna que estamos iniciando a desarrollar y escudriñar. ¿Qué comprende esta fase interna? Como acá lo tienen de una manera muy ilustrativa, se ha comprendido o debemos tener en cuenta este gráfico, solo para efectos ilustrativos. Esta fase interna comprende qué es lo que se encuentra en el pensamiento humano. Por eso es que aquí se coloca mente del sujeto. Mente del sujeto. Abarca una fase de ideación, que es lo primero por lo cual tenemos que partir. Si yo no quisiera matar a alguien, ni siquiera iniciaría mis actos ejecutivos que abarcan el comportamiento humano. En esta fase del pensamiento, es decir, la fase interna, la ideación es el punto de partida, es la génesis de la idea delictiva. Sin esto, no podemos hablar de lo demás. La pregunta es, ¿se sanciona? ¿Existe una sanción penal para la ideación? En nuestro ordenamiento penal no lo es. El hecho de yo desear que alguien muera, desear que tal persona se lesione, ¿no?
etcétera, no necesariamente o no es pasible de sanción penal. Pero ya viene una segunda fase, y acá cada vez nuestro ordenamiento penal, que se está caracterizando por ser más punitivo, más duro, por cerrar estos márgenes de punibilidad, efectivamente ya empieza a sancionar más allá. Lo de la ejecución estamos claros que se sanciona, pero la pregunta concreta es que si en la fase interna también existe sanción por parte del legislador. ¿Qué me dicen? Pasamos a esta siguiente fase. Después de la ideación corresponde la deliberación. ¿Qué significa la deliberación? La deliberación no es otra cosa más que ya la elaboración de un plan delictivo. Primero, quiero matar a alguien. Lo segundo, voy a elaborar un plan. Todavía no empieza, es la fase interna, es mi pensamiento humano. Por tanto, voy a elaborar este plan, ¿no? Y por tanto, lo consiguiente vendría a ser esta resolución. Ok, voy a matar a esta persona. Ya tengo un plan, ya lo quiero y por tanto acá tengo una resolución o decisión. Mi decisión es que voy a poner en práctica este plan que tengo aquí anotado. Voy a empezar, voy a salir, voy a acechar a esta persona, ¿no? Voy a comprar un arma, etcétera. Ya empiezo a poner en práctica el plan. No sé si me queda claro, si queda clara esta primera fase, esta fase interna, que nuevamente, fase interna es sinónimo de pensamiento humano. Ideación, quiero matar a alguien. Deliberación, voy a hacer un plan para lograr este objetivo. Y resolución o decisión es poner en práctica este plan. Si en mi plan me dice, lo tengo que hacer un día que los familiares salgan, ok, empezamos. Tengo que comprar un arma, ok. Después, ¿qué más tengo que hacer? Llamadas telefónicas, comprar un teléfono descartable, etcétera. Todo lo que puede ingeniarse una persona o una mente criminal. Seguramente ustedes han visto, hay muchas series, muchas películas relacionadas a ello. Pueden ver cómo las mentes criminales avanzan con estos temas. No existe incluso un departamento, el FBI, que hace estos estudios, estos análisis más rigurosos respecto a ello. Pero la fase interna es lo que quiero que nos quedemos. La ideación, la deliberación, ¿no? Elaboro mi plan y la resolución. Ok, lo voy a hacer. Decisión para poner en práctica el plan. Bien, ahora, por otro lado, acá tenemos una fase externa, esta segunda fase importante a tener en cuenta. ¿En qué consiste esta fase externa? Que es la continuación, evidentemente, y ya no del pensamiento, que es la fase interna, sino del comportamiento. Acá hablamos del comportamiento humano, la exteriorización de lo que yo había pensado o ideado. Y acá vienen acá ya hablamos propiamente de lo que significa y es pasible de sanción penal. Antes únicamente se podía sancionar la consumación. Efectivamente, con la consumación, una persona mató a otra, delito de resultado. No hay más que discutir. Se mató a la persona, yo soy la culpable. Por tanto, con la consumación, esto está mucho más claro. Pero lo anterior a esto, por ejemplo, ¿los actos preparatorios son punibles? Pregunta importante, ¿no? Para responder a esta pregunta, hay que definir qué son los actos preparatorios. Primero, un primer detalle a tener en cuenta, se encuentra en la fase externa. Muchos confunden estos actos preparatorios dentro de la fase interna cuando lo están en el segundo tramo. Fase externa, porque comprende el comportamiento, la exteriorización de la ideación, de lo que yo había pensado. ¿Pero qué significa? Dispone de los medios para llegar al fin. Y acá se divide en esto. Hay actos preparatorios no punibles y actos preparatorios punibles. Evidentemente, los punibles son los que sancionan nuestro Código Penal. Efectivamente, significa que se dispone de los medios para llegar al fin y dependiendo del delito. Esto se va a tener que determinar según lo que nuestro Código Penal lo ha estimado, según lo que el legislador ha estimado a bien. Sancionar o no sancionar, así de simple. Pero actos preparatorios es el primer inicio de estos actos ejecutivos, de la exteriorización del pensamiento humano. Acá yo dispongo de los medios para llegar al fin. ¿Ok? Entonces, pasamos a esta siguiente fase. Y acá sí o sí es punible.
Detalle importante. A partir de los actos de ejecución, que el inicio de los actos de ejecución es puntualmente la tentativa, si ustedes me dicen define tentativa, la tentativa es el inicio de los actos ejecutivos del delito. Es el inicio de los actos ejecutivos. Por tanto, es punible. ¿Ok? Empieza la ejecución del hecho delictivo, pero no llega a consumarse, porque la siguiente fase o subfase se llama consumación. La consumación es la realización de todos los elementos del tipo penal. ¿Ok? Siempre es punible. Acá ya estamos hablando de la fase punible. Y por tanto, lo consiguiente sería el agotamiento. El agotamiento significa que ya el autor, el sujeto activo, consigue satisfacer la intención que tenía. Se consumó, se mató a la persona, el delito está agotado de manera posterior. Si yo hago algo posterior con el cuerpo, ya no estoy hablando de puntualmente o el delito de homicidio. El delito de homicidio se consumó justamente en la fase cuando yo maté a otra persona, así tal cual como lo describe nuestra norma penal. Bien, entonces, acá también hay que hacer muchos matices, porque en algunos casos podríamos decir que digamos, por ejemplo, un primer debate, si los actos preparatorios todos son punibles, claramente existen también actos preparatorios no punibles. Dependerá de la categoría del delito, de la naturaleza del delito propiamente. Luego, en relación a los delitos que admiten la tentativa, ¿no? Importante acá es señalar, por ejemplo, que si hablamos de tentativa, ya les estoy indicando que tentativa significa el inicio de los actos ejecutivos, específicamente ya estamos hablando de este escenario o terreno punible. Nuestra norma sanciona la tentativa. De hecho, el artículo 16 del Código Penal indica que se reducirá prudencialmente la pena. No significa eximente. Eximente significaría que fuera no punible. En el caso de la tentativa, ya estamos hablando de que se permite o estamos hablando de un escenario o espacio de punibilidad. Con la consumación, entiendo que no hay ningún tipo de discusión y finalmente estamos hablando del agotamiento. Ahora vamos a detenernos un poco más respecto a estas fases porque es importante también tener en cuenta detalles, pero digamos que como una primera pincelada me gustaría tener en cuenta estos puntos. Primero, delimitar que no forman parte ya del pensamiento, sino viene del comportamiento, que no es otra cosa más que la exteriorización de este comportamiento humano que el sujeto indica. Bien, entonces, sobre esto se ha tenido a bien por ese motivo hacer esta separación para efectos prácticos o didácticos, ¿sí? Entonces, a ver, por otro lado, vamos a pasar a la siguiente presentación. Vamos a desarrollar punto por punto, ¿ya? Para que no quede ningún tipo de duda en este momento. Primero, este primer aspecto en relación y ahora, como se ha visto, ya no solamente estamos hablando de una sanción de la consumación ni de la tentativa, sino que acá estamos hablando de más adelantamientos de la barrera criminal o punitiva en caso de actos preparatorios. Seguramente les ha surgido la pregunta, ¿no? Sobre actos preparatorios punibles y no punibles, ¿cuál es la diferencia? Y en realidad, antes se trataba esto de manera uniforme, porque tratábamos los actos preparatorios como no punibles en muchos casos. ¿Ok? Por ejemplo, el delito de peculado. Ustedes saben que en las contrataciones del Estado, que tiene fases, se llama actos preparatorios, ¿no? Luego ya estamos hablando de una fase de ejecución, etcétera. En estos actos preparatorios, que es el primer, digamos, la primera fase, hay criterios que se indica que como el peculado es un delito que se requiere efectivamente la apropiación. Doctora, su audio. Sí, doctora. Unos segundos, por favor.
Sí, se queda sin audio. No se preocupen en esos momentos. Ya la doctora está solucionando. Agradecer a nuestros más de 600 conectados en estos momentos. A través de chat les voy a enviar el link donde pueden registrarse si desean el curso completo o solamente esta clase, ¿sí? Esperamos unos minutos. Nuestra docente nuevamente está en conexión con la institución, ¿sí? Unos minutos, por favor. Ya estamos solucionando. Bien, ahora sí me escuchan. Sí, doctora, ahora sí se le Perfecto, puede escuchar. Gracias. excelente, muy bien. Ahora, bien, continuando con ello, disculpen la interrupción, no sé, creo que ha habido un cruce con los audífonos. En fin, les estoy indicando acá ya para ahondar un poco más acerca de estos actos preparatorios, les estoy también precisando que vamos a abordar punto por punto cada uno. Por favor, les pediría un poco de paciencia porque primero me gusta dar este margen general. Teniendo esto, vamos a desarrollar bloque por bloque, ¿sí? Entonces, les estoy comentando acerca del adelantamiento de la barrera punitiva en los actos preparatorios. El contexto es que antes, o por regla general, los actos preparatorios son no punibles, ¿ok? Es decir, no hay sanción para los actos preparatorios, porque el legislador no ha tenido a bien sancionar cada fase, así como tampoco es la ideación y avanzar un poco más hacia lo primero que se sancionaría de manera general sería el inicio de los actos ejecutivos, cuando yo ya empiezo a poner en práctica mi plan criminal. No a comprar los insumos, no a hacer este seguimiento previo, este estudio, etcétera, o estas conjeturas y demás, sino que cuando yo ya inicio, pongo en práctica, en marcha, este plan criminal. Bien, entonces, por regla general, nuevamente les indico que esta sería la postura, o cuando tenemos el Código Penal, hablamos de tentativa. Aquí ya estamos hablando de que es punible, en pocas palabras, ¿ok? Pero en los actos preparatorios, este aspecto anterior, como lo ven aquí en la presentación, la pregunta ¿es punible? ¿Es no punible? La regla es que sea no punible, pero ¿cómo significa o qué significa entonces cuando lo es? ¿No? Cuando sí es pasible de sanción. Es decir, hay este adelantamiento de la barrera punitiva en los casos de actos preparatorios. Y acá viene un caso concreto cuando estamos en este escenario. Artículo 296, el famoso artículo o delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Artículo 296. Nos dice, y acá está el texto literal, el que viene, ¿no? Acopie, provee, comercialice o transporte materias primas o sustancias químicas controladas o no controladas para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, dice el que toma parte en una conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. Miren, ¿ah? Y esto es absolutamente importante. Ustedes revisen su artículo 296. Una cosa es que yo me encargue como verbo típico, elemento típico, medios instrumentales, acopiar, ¿no? Es decir, reunir, proveer, venderle a alguien, ¿no? Ser el proveedor, comercializar, transporte, ¿no? Todos estos verbos rectores, una cosa es ello, y esto significaría efectivamente tentativa, consumación. ¿Verdad? Es decir, pongo a ejecutar estos actos, no lo logro todavía, y ahí vamos con alguna distinción, tentativa acabada e inacabada, ya lo vamos a ver, o efectivamente que yo acopie, ¿no? Hasta aquí, digamos, no tenemos ningún problema porque la norma sanciona efectivamente a quien vende, quien transporte, quien obtenga, quien acopie, quien provea, ¿no? Hasta aquí no tenemos mayor objeción. Está la consumación, efectivamente, si es que se logra acopiar, si se prueba que se ha copiado, si se logra que se ha proveído, si se logra probar ello. Bien. Por otro lado, tenemos este segundo punto y acá viene lo problemático. El que toma parte en una conspiración. ¿Qué significa esto? Que yo concerto, es decir, no acopio o no proveo, no
favorezco o no facilito, sino que conspiro. Me concerto con Reader y con una de ustedes, con la doctora Carmen Peña, los tres estamos concertándonos para promover, para favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. No estoy promoviendo, favoreciendo de una manera directa, sino que estoy concertándome para hacerlo. La diferencia clara, ¿ok? Como estoy concertándome para ello, aquí podemos denotar claramente un adelantamiento de la barrera criminal, de la barrera punitiva en el caso de actos preparatorios. Es decir, no me sanciona solamente que yo facilite el tráfico, que yo venda, que yo transporte, que yo junte, que yo acopie, que yo comercialice, sino también que yo me concerte con el concierto de voluntades, la conspiración para promover, favorecer o facilitar está sancionado. Entonces, aquí estamos hablando de los actos preparatorios punibles. ¿Cuándo vamos a hacer esta diferenciación? Cuando efectivamente la norma me lo ordene. La norma, como en este caso del tráfico ilícito de drogas, ya me está indicando que hay un adelantamiento. Ya no estamos en esta fase únicamente de los actos ejecutivos, como es la tentativa, o propiamente si yo acopio, si yo promuevo de la consumación, sino que incluso, si yo, antes de eso incluso, si yo, el simple hecho de que me concierte, de que yo conspire para promover, para favorecer al tráfico de drogas, ¿no? Estamos en esta fase anterior, actos preparatorios, ya estamos hablando de una sanción penal. Este es un claro ejemplo de manera muy gráfica cuando hablamos de actos preparatorios punibles. ¿Ok? Punibles, porque la regla, ya les estoy indicando, que incluso esta conspiración no sea sancionada. Bien, el claro ejemplo, y es este artículo 296 del Código Penal, con el favorecimiento o promoción al tráfico ilícito de drogas. Entonces, en conclusión, lo que podemos advertir en este aspecto es efectivamente que existe un adelantamiento de la barrera criminal en estos casos. El legislador ya no solamente me sanciona la acción de acopiar, proveer, comercializar o transportar, sino la acción de concertarme, la acción de conspiración. Este periodo anterior ya está sancionado. No, pero si solamente quise, Reader y yo nos hemos reunido, aquí está nuestro registro de llamadas, nuestro registro del pago, aquí está de las reuniones que hemos tenido en tal ocasión, etcétera, ¿no? Eso no significa que hemos directamente acopiado, no hemos comercializado nosotros, señor magistrado. Sanciónenos cuando vendamos droga. No, el simple hecho de concertarse, conspirar, ya es sancionado. Hay que tener esta clara diferenciación también. ¿Ok? Bien. Ahora, por otro lado, tenemos y debemos precisar que el derecho penal sanciona y es un derecho penal de acto, ¿no? Es un derecho penal de acto y no de autor. Es decir, no sanciono a la persona por su calidad de sujeto, sino sanciono el hecho, la acción, ¿no? A ver, y acá vienen algunas, este es un fragmento, ¿no? De nadie sufre, nadie sufre pena por su pensamiento. Una frase interesante de Ulpiano, ¿no? Acuñada por Ulpiano, que puede graficar un poco esta crítica, porque efectivamente existe un cierto sector de la doctrina que critica este adelantamiento de la barrera punitiva, que nos dice que ya con la tentativa estábamos suficientemente bien. ¿Por qué motivo ahora existen los actos preparatorios punibles? ¿No? Si nadie sufre pena por su pensamiento. Si yo me voy a concertar, ya eso de por sí tiene tiene esta sanción. Y efectivamente, correcto, esta frase, digamos, esta sección está principalmente orientada y enmarcada para esta fase denominada ideación. Estamos claros y coincidimos, incluso la legislación peruana así lo ha indicado,
que la fase de ideación es definitivamente en todos sus extremos no punible. El simple hecho de querer algo, no necesariamente o no en ningún extremo de manera categórica, significa que sea punible. Sin embargo, la pregunta es con los actos preparatorios, ¿no? El hecho de que yo me concierte, yo estoy sufriendo pena por mi pensamiento, interesante planteamiento. Siguiente, y acá viene otro punto. Solo son punibles las conductas que se exteriorizan. Por ese motivo estamos acá hablando de esta siguiente fase externa, cuando ya estamos indicando que significa la exteriorización del comportamiento humano. Exteriorización, ¿no? Ya es poner en práctica este plan criminal, es ejecutar el plan criminal, no las ideas, claramente. Por eso la fase de ideación es no punible, todo lo anterior es no punible. No se puede imponer la moralidad de las ideas a la fuerza, ¿no? Ese es el principio de evitabilidad. Yo no te puedo sancionar como Estado, no te puedo controlar lo que piensas. Si tú quieres matar a otra persona, si tú quieres vender drogas, etcétera, no me afecta siempre y cuando no lo pongas en práctica. Eso es en pocas palabras este principio de evitabilidad. Bien, entonces es un punto importante por cuanto el Estado no se puede estar encargando de censurar lo que pienso. Ok, moralmente es incorrecto. Políticamente también, a lo mejor, pero el Estado no tiene más intervención en ello. El Estado o el derecho penal propiamente acciona cuando tú me inicias o exteriorizas estas fases anteriores de la fase interna, ¿no? Estas fases propiamente de la fase interna, yo las exteriorizo y ya empiezo a ejecutar. Estoy hablando de que el derecho penal debe intervenir. En todo lo anterior, que a mí me parezca mal, que cómo va a hablar esta persona así, cómo puede desearle el mal a otra, etcétera, puede ser moral o políticamente incorrecto. Pero esto no es avocación, no puede abocarse, digamos, el derecho penal o el Estado. Otro punto, otra conclusión importante. Existe un mandato de neutralidad del derecho. El ser humano es libre y autónomo. No puede censurarme por lo que pienso. Nuevamente, no te puede parecer Estado, no te puede parecer vecino, pero es lo que yo pienso. Yo soy libre y autónoma de pensar ello. Mientras no lo exteriorice, no hay ningún problema. Sería imposible, y acá viene ya un extremo probatorio. Me gusta siempre remitirme a este extremo probatorio por cuanto en todos los supuestos vamos a tener que citarlo. ¿Por qué? Y acá si retrocedemos un poco con este ejemplo, ¿no? Nos dice que con la conspiración ya es punible. O sea, a mí me pueden sancionar si yo conspiro. La pregunta es, ¿debo probar que conspiré? Efectivamente, por todos sus extremos. Siguiente pregunta, y la más importante, ¿cómo pruebo la conspiración? Nuevamente, existe una relación directa, íntimamente relacionada entre el derecho penal y el derecho procesal o puntualmente el derecho a la prueba. Entonces, si yo hablo acá de que me sancionan la conspiración, es porque se tiene que probar para efectivamente lograr una sanción penal, probar la conspiración. ¿Cómo se prueba? Y esto tiene diferentes puntos, depende del caso, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? En este caso podemos probar la conspiración con un registro de llamadas. Mira, acá está un registro de llamadas entrantes y salientes. En esta línea podemos ver que se han reunido tantos minutos. ¿Qué más? Porque no es suficiente. Yo puedo llamar a River, por ejemplo, todos los días y saludarlo todos los días o hacer algunas coordinaciones académicas. Eso no necesariamente significaría una conspiración para cometer el delito. ¿Qué más? ¿No? Estas reuniones, etcétera, tendría que haber alguna vinculación mayor con el delito, porque si no, simplemente el registro telefónico no sería suficiente. Y esto ya depende mucho del caso concreto, de los elementos probatorios que se puedan acopiar. Bien, entonces, por eso es que acá viene esta siguiente reflexión. Importante es que sería imposible probar qué es lo que realmente pensó un ser humano. ¿Cómo exteriorizo si solamente yo estoy pensando que quiero hacer esto? ¿Cómo prueba el Estado que yo lo quiero hacer? A menos que lo haya exteriorizado de alguna manera, ¿no? Lo haya publicado, se lo haya comentado a alguien, es mucho más difícil la probanza. El Estado no va a intervenir
si es que yo soy libre y autónomamente de pensar lo que quiero, ¿no? Entonces, claro, ese es el detalle, ese es el punto más relevante. Y lo que quiero que nos quedemos con esta reflexión es que la ideación no es sancionada o no es punible, que puede ser o no se puede imponer en este caso la moralidad de las ideas a la fuerza. El Estado tiene que respetar esta libertad y autonomía. Bien, ahora, y acá viene otro punto importante y que abrimos debate en todos los extremos, la tentativa. La tentativa, ¿qué es la tentativa? ¿No? Primero, es el inicio de los actos ejecutivos del delito. Lo más importante, la definición más clásica y la definición seguramente más directa a esta institución penal. Es el inicio de las fases, ¿no?, de la ejecución de un delito. ¿Cuándo se consuma el delito? Cuando efectivamente se logra precisar, configurar todos los elementos que componen el tipo penal. La tentativa significa solo el inicio de esto, no la consumación, que es, digamos, completar con la configuración total de este delito en materia de análisis. Entonces, una definición, pues, es que es un grado de desarrollo del delito. Es el principio de los actos ejecutivos, en el cual se pone en peligro. ¿Por qué se sanciona? Y acá es importante. Existen delitos de resultado, pero también existen delitos de peligro. Y de hecho, la normativa no solamente sanciona la lesión al bien jurídico, sino la puesta en peligro también al bien jurídico. No se sanciona únicamente el resultado, también en los delitos de peligro está puesta en peligro. Por tanto, el simplemente hecho de poner en peligro el bien jurídico, vida, el bien jurídico, cuerpo, libertad sexual, etcétera, ya estamos indicando que el Estado tiene que intervenir, porque has iniciado los actos ejecutivos. No lo he consumado, pero no lo he consumado, no la violé, no la terminé, ni siquiera introduje, etcétera, ¿no? Y hay jurisprudencia al respecto. Ok, pero tentativa. ¿Existe la tentativa? No lo maté, mira, no lo maté. Si hubiera muerto, sancióname. Incorrecto. ¿Iniciaste los actos ejecutivos? Sí. ¿Pusiste en peligro su vida? Sí. Por tanto, tentativa. Sanciono esto claramente, ¿no? Entonces, y acá viene esta reflexión nuevamente. ¿Por qué? Porque no solamente se protege la lesión al bien jurídico, se protege también la puesta en peligro a este bien jurídico. La tentativa, por tanto, es el inicio de los actos ejecutivos. Ahora, evidentemente, y acá viene un detalle relevante, que con la tentativa no se llega a consumar el delito. La tentativa es el inicio de. ¿Toda tentativa es punible? Sí, en este caso sí. Y acá nuevamente nos remitimos al gráfico. En el gráfico, en la parte de abajo, inferior, pueden ver desde los actos de ejecución que inicia con la tentativa, ya estamos hablando de que es punible. La consumación, ¿qué más decir? Bien, entonces, vamos al punto preciso. No llega a consumarse claramente, porque estamos en el inicio de, faltan siguientes fases o subfases, pero ya se sanciona. Con la tentativa es punible. Con la tentativa estamos hablando de que es una subfase punible. Lo segundo, ¿cómo se regula la tentativa? Y ya lo íbamos adelantando en un momento o en el inicio de la exposición. Con la tentativa se disminuye prudencialmente la pena. El artículo 16 de nuestro Código Penal precisa, señala y establece de manera textual que con la tentativa, ¿cuál es el efecto? Reducir prudencialmente la pena. Y ya les he indicado también que esta frase, reducción prudencialmente de la pena, puede traer muchas confusiones, como puede traer mucho margen de discreción, porque mientras para un juez disminuir prudencialmente la pena puede ser 1 año, para otro puede ser 2, para otro puede ser 1 mes, para otro puede ser 6 meses. No existe una uniformidad.
Entonces, se ha tenido a bien con el Acuerdo Plenario 1 del 2023, publicado en diciembre del año pasado, es reciente este acuerdo plenario. Si ustedes lo tienen, los invito a revisarlo y si no, de todas maneras lo podemos pasar también como materiales para que ustedes lo revisen porque es un acuerdo plenario que ilustra mucho de lo que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, con la tentativa, esta disminución prudencialmente de la pena ya queda como un acuerdo entre los magistrados. Ya no es que ahora para uno va a ser un año, para otro va a ser 2, para otro va a ser 6 meses. Ahora ya hay un margen objetivo. ¿Cuál es el margen objetivo que ya venía también de propuestas de la doctrina propiamente? Es que los extremos, este margen punitivo, el extremo de la pena, la reducción prudencialmente significa que se reducen a su mitad. Así tal cual. Es el acuerdo al que se ha llegado los jueces de la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Suprema. En este acuerdo plenario, repito, 1-2023, publicado recientemente, en diciembre del año 2023. Entonces, en conclusión, lo que indica es que si, por ejemplo, el delito de homicidio simple, que se sanciona con un margen punitivo de 6 a 20 años, si cometen tentativa de homicidio simple, estamos hablando de que se reduce los extremos a su mitad. 6 a 20, la mitad sería 3 a 10. En ese margen trabajamos para la determinación de la pena. El sistema de tercios, ahora que existe el sistema escalonado, cuando existen formas agravantes específicas y demás. En este caso puntual, homicidio simple, sistema de tercios. ¿Cuál es la base? Si estamos hablando de tentativa, 3 a 10 años. Y sobre eso calculamos los tercios. Por ejemplo, de 3 a 10, ¿cuánto tiempo hay? 7 años. 7 años lo tenemos que multiplicar por 12 porque son 12 meses. Tenemos que convertirlo a meses. Sería 7 por 12, 84. 84 entre 3, ayúdenme ustedes con las restas, con las divisiones, restas, ¿no? 84 entre 3, estamos hablando de 24, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer sería 3 a 10, la base. Vamos poniéndolo si ustedes quieren tener el ejercicio también, porque eso es muy, muy importante. Luego, este margen que es 3 a 10, que son 7 años, lo tenemos que convertir en meses. Sería 7 por 12. 7 por 12, 84. Y siempre, como se trata de un margen punitivo que no tiene formas agravantes específicas, utilizamos la ley de tercios. El sistema de tercios que muchas veces lo hemos utilizado en todos los casos. Ahora se hace una diferenciación. No en todos los casos se va a utilizar este sistema de tercios. En este caso puntual sí, porque no hay agravantes específicas. Entonces, 84 entre 3, 28. 28 sería el bloque de los tercios, ¿no? ¿Qué 28 traducido a años, meses, etcétera? Es 2 años, 4 meses, ¿cierto? Entonces sería 3 años, el extremo mínimo, si estamos hablando de tentativa, claramente. El siguiente, se termina este primer tercio con 5 años, 4 meses y así sucesivamente hasta llegar a los 10. No sé si queda claro este primer punto, porque es importante también tener en cuenta. Ahora, en otros delitos, y esto, cada respuesta de qué sistema se aplica va a depender de si tiene agravantes específicas. Esa es la respuesta clave para ustedes, si lo quieren aprender así. Si tiene agravantes específicas, por ejemplo, el famoso delito de robo agravado, que tiene tantas agravantes específicas, también hacemos lo mismo. ¿Cuál es el margen de robo agravado? 12 a 20 años. Si es tentativa, ¿cuánto estamos hablando? La mitad, 6 a 10. Entonces, nuestro margen sería de 6 a 10 años. ¿Cuántos años tenemos de 6 a 10? 4. Ok, de los 4 lo tenemos que convertir a meses para poder dividir más fácil. Sería 4 por 12, 48. Entre 3, 16. Significa que cada año y 4 meses va pasando nuestro, perdón, no es el sistema de tercios, porque aquí estamos hablando del sistema escalonado. Quiere decir, repetimos, el margen de 12 a 20, estamos hablando de tentativa, ¿cuánto sería? Las mitades, 6 a 10. ¿Cuál es el extremo? 4 años, ¿ok? De esos 4 años tenemos que dividirlo en las agravantes que tenga el delito.
Eso es un tema muy práctico. Seguramente ya existirán talleres o algo en relación a esto porque es importante. No se aplica aquí la ley de tercios. ¿Por qué? Porque tenemos la agravante específica. Y cuando hay agravantes específicas, estamos hablando de un sistema escalonado. Quiere decir que se va a dividir en función a las agravantes que haya por cada delito. Así de simple, ¿ok? Seguramente vamos a tener ya ocasión para hacer este tipo de cálculos, porque es importante. Antes podía un juez decirnos, ok, si es robo agravado, estamos hablando de 12 a 20, para mí reducir prudencialmente la pena, lo redondeamos a 10, ¿les parece? Bien, listo. 10 años de pena privativa de libertad. No es así. Ahora ya la Corte Suprema nos ha dicho, la reducción es la mitad. Ok, si estamos hablando de tentativa sería de 6 a 10. ¿Dónde estamos hablando de 10 años? 10 años sería el extremo máximo. Entonces, existe ahora ya un margen objetivo, un criterio objetivo que ha brindado la Corte Suprema para estos casos de tentativa puntualmente. ¿Ok? La clave, reducir a la mitad los extremos. Esto es lo que nos dice el Acuerdo Plenario 1-2023. Bien, y bueno, la aplicación del sistema de tercios, sistema escalonado, es en función de si existe específicamente estas formas agravantes específicas, agravadas específicas. Bien, esto es entonces un poco digamos, un recuento, ya actualizando también, porque siempre es bueno tener este ejemplo claramente. A ver, bueno, de los delitos, para hacer ejemplos, en un momento podemos retomar ello, pero sí me gustaría, si me piden un caso, me faciliten diciéndome los márgenes punitivos, porque con eso ya podemos hacerlo, recuerden ello, ¿ok? O abramos el Código Penal para sacar los márgenes y con eso empezamos. La clave es, ¿cuándo aplico sistema de tercios? ¿Cuándo aplico sistema escalonado? Dependiendo de si existe forma agravante específica. Por ejemplo, ¿el robo agravado se aplica sistema de tercios? No. ¿Por qué? Porque el robo agravado tiene 9 o 10 circunstancias agravantes específicas. El homicidio simple se aplica el sistema de tercios o sistema escalonado, sistema de tercios. ¿Por qué? Porque simplemente estamos hablando, tal cual como su nombre lo indica, homicidio simple, no hay ninguna forma agravada. En el homicidio calificado estamos hablando de otra cosa, pero en el simple puntualmente se aplicaría la ley de tercios. ¿Bien? Y va a depender así cada delito de el verificar si es que tiene formas agravantes. Y esto va a ir calculándose punto por punto. Seguramente ya van a ver, y estoy en este trabajo, justamente estoy coordinando la realización de un taller, ya un taller práctico para dictar y poner todos estos puntos sobre la mesa, más ejemplos, tentativas, formas agravantes, hay muchos delitos de los que podríamos conversar. Entonces, bien, sí, al final podemos ahondar un poco más en ello y de todas maneras les voy a dejar mis datos de contacto, mi correo, para tenerlos en cuenta al momento de este taller que va a tener esta capacidad limitada también. Bien, porque sí, son aspectos importantes y como les repito, ¿no? En la praxis de litigio, puntualmente, podemos ver cómo en muchos casos, por desconocimiento y demás, es que se impone prácticamente una pena que no necesariamente es la correcta. Y justamente por agarrarnos de este salvavidas que es reducir prudencialmente la pena. Y quedamos ya a la esperanza, a la expectativa de lo que quiere el juez. Esta discreción que puede tener el juez, porque para uno prudencialmente puede ser 1 año nuevamente, no 2 años, 3 años, 6 meses, etcétera. Muchas veces lo hacen solamente para redondear. Si es 11 años, 2 meses, ok, lo cerramos en 11 años, ¿no? Como si fuera un negocio esto, de negociar. No necesariamente siendo así. Estamos hablando de la libertad y por tanto, esto tiene que ser tan exacto para poder determinar judicialmente la pena. Un caso es en este de la tentativa. ¿Ok? Entonces los invito a revisar este Acuerdo Plenario 1-2023 porque nos brinda estos lineamientos puntualmente sobre este fenómeno tan grande como es la tentativa y cómo se tiene que imponer cuando estamos justamente con esta tentativa. Bueno, como les digo, al final les voy a dejar los datos de contacto y demás para
interactuar, porque de hecho la casa, en general Udiápolis, tenemos muchos cursos con ellos, así que también vamos a estar seguramente en muchísimos otros cursos de especialización y nos vamos a tener aquí viéndonos e interactuando nuevamente. Continuamos. Acá hay una, nuevamente, ¿no? Con la tentativa. Tenemos acá, a ver, acuerdo plenario, acá lo voy a escribir, ¿ok? Acuerdo plenario 01/2023. Este es el acuerdo plenario. Este es el acuerdo plenario. 1/2023. Bien. Ahora, este artículo 16, nuevamente el artículo problemático, el artículo discrecional, medida prudencial, y esto depende ya de la misericordia de cada juez, ya se ha regulado de manera más objetiva. Y eso es importante, es un paso importante que nos ha brindado la, digamos, la judicatura, la Corte Suprema puntualmente. Entonces, artículo 16 nos dice, el juez disminuirá prudencialmente, ¿no? En la tentativa disminuirá prudencialmente la pena. Hay acuerdos plenarios, recursos de nulidad, por ejemplo, cómo es que se veía antes. Y acá les tengo un poco un escenario de acá, 2007. Estamos en un escenario bien antiguo. Pero fíjense el detalle. Nos dice lo siguiente. Si bien el artículo 136 del Código de Procedimientos Penales, estamos hablando del viejo código, cuya aplicación en su favor que exige el recurrente es una potestad de carácter facultativo, ¿no? Del juzgador, quien merituando la prueba aportada, los hechos y las circunstancias en que el delito se perpetró, puede o no reducir la sanción impuesta, nos dice podrá. Aquí también es otro punto, ¿no? Reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. Entonces, puede o no reducir la sanción impuesta, también lo es que no sucede lo mismo en el caso de la tentativa, pues dicho dispositivo legal impone obligatoriamente la disminución de la pena. O sea, sí o sí te voy a disminuir. La pregunta es cuánto. La pregunta es cuánto en proporción a mi delito. Porque te caigo bien, me reduces 2 años, pero porque tienes una carita que no me gusta tanto, ya te reduzco lo mínimo. Así funciona. Entonces, me dices, voy a disminuirte, pero ya te estoy disminuyendo. 2 meses te he disminuido. Cuando no necesariamente ha sido así. Imagínense cuántos años se han venido desarrollando estos márgenes de discreción ya a misericordia de cada juez. Ya no dependía del abogado, del fiscal en parte, ¿no? Sino aquí ya era netamente del juez. Y por eso, si bien existe una obligación de disminuir prudencialmente la pena, nuevamente, la pregunta es ¿cuánto de pena? ¿Cuánto me vas a reducir? ¿En criterio a qué? ¿A mi buena conducta? ¿Esa también se debería merituar en la tentativa? Ahora, nuevamente, ¿no? Acá, en este punto, pues dicho dispositivo legal impone obligatoriamente una disminución de la pena al señalar en el segundo párrafo del artículo 16 de la norma sustantiva lo siguiente. El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. Sustentado, como dice Miguel Bramón Arias, en que el comportamiento del sujeto no ha llegado al grado de consumación del delito. Esta es la razón de ser. ¿Por qué me van a reducir prudencialmente la pena? Porque no lo he consumado. Solo por eso tengo este beneficio, ¿no? De reducción. Solamente por ello. Y el desvalor de un delito consumado es mayor que el de un delito tentado. No violé, no maté, no consumé. Por tanto, entre comillas, existe esta disminución, esta bonificación, esta reducción. ¿Ok? Y bueno, esta es una cita también que recoge la Corte Suprema, pero es también de este libro, este Manual de Derecho Penal Parte General, del profesor Luis Miguel Bramón Arias Torres. Bien, ahí está la página 351, un libro ilustrativo, un manual de hecho de consulta obligatoria y que la Corte Suprema lo ha tenido también como un material de consulta. Bien, entonces, esta es la razón de ser. ¿Por qué reduzco con la tentativa? Porque fácilmente el legislador nos pudo haber dicho, se reducirá como en la terminación anticipada, en la conclusión anticipada en estos beneficios procesales, ¿no? 1/6. Ahora nos han dicho con la tentativa es la mitad.
Pregunta, el orden también es importante. Si yo tengo tentativa, pero me quiero someter a la terminación anticipada, y acá vienen otras cosas, que esto ya también ustedes seguramente lo ven en el litigio. ¿Qué hago primero, doctora? Reduzco con la tentativa, ¿no? Un tercio, perdón, un sexto de la pena con la terminación anticipada, perdón. Primero, ¿qué hago? Si tengo robo agravado de 12 a 20 años en el primer párrafo, es un delito tentado, es decir, robo agravado en grado de tentativa. Pero esta persona va a aceptar los cargos en investigación preparatoria. Se quiere someter a la terminación, quiere ya no volver a cometer más delitos, quiere salir de este vía crucis que es atravesar un proceso penal e irse a juicio. No quiere. Quiere con terminación anticipada cerrar el caso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo calculamos? Me pongo nervioso. ¿Qué hago primero? ¿Veo la tentativa o primero veo la terminación? O no importa el orden. Si ustedes ven en términos matemáticos, se altera todo. Y el orden es importante. Entonces, ¿cuál es el paso? Primero, la tentativa. Primero tengo que calcular la tentativa. Es decir, si tengo 12 a 20 años, primero calculo los extremos, los reduzco a la mitad. Es decir, 6 a 10. Y luego de esto, empiezo ya a identificar el sistema escalonado. ¿Cuántos agravantes tiene? Durante la noche, a mano armada, en concurso de 2 o más personas. 3 agravantes. ¿3 de cuántas? De 9. Ok, y hacemos este margen, ¿no? El sistema escalonado. ¿Cuántos avanzamos? ¿Cuántos escalones? ¿Cuántos pasitos? Hasta acá, listo. Tengo esta pena, ahora aquí aplico la terminación anticipada. No sé si se entiende el orden, es importantísimo el orden. No puedo saltarme directo, la terminación un sexto, bueno, como de 6 a 10, acá tenemos 4, vamos a reducir. No, el orden es sumamente importante. ¿Cuál doctor está operando tal cual vamos a hacer nosotros con esto? Es sumamente importante. Y si el abogado, el fiscal no lo conoce, y el juez mucho más, se pueden cometer muchísimas arbitrariedades. Porque nos podemos aceptar una pena que no necesariamente es la que corresponde. Así que esto sí debería ser de consulta, de análisis y de estudio obligatorio. Este acuerdo plenario 1 del 2023. ¿Bien? Vamos avanzando. Este siguiente punto, algunas características de la tentativa. Tenemos, por un lado, ¿no? Algunas características, algunas notas, tintas importantes. En los delitos culposos no existe la tentativa. ¿Qué es un delito culposo? Y acá hay diferenciación, ¿qué es el dolo, qué es la culpa? Ustedes saben que un clásico ejemplo de delito culposo es, por ejemplo, el delito de lesiones leves ocasionadas en un accidente de tránsito, culposas, lesiones culposas leves, ocasionadas en este contexto de accidente de tránsito. Yo voy transitando en mi auto, ¿no? Y atropello a alguien. No lo quiero matar, mi determinación no es matarlo, definitivamente, tampoco lesionarlo. Pero por mi falta de negligencia, de imprudencia, ¿no? Por la imprudencia que yo puedo demostrar al manejar, me paso la luz roja. Y encima voy a excesiva velocidad. Pero señores, yo no lo quise matar. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Tentativa? ¿Porque no lo quise matar? No, estamos en otro escenario. Tenemos que verificar. Delito culposo, delito doloso. Ok, escenario de delito culposo. Es un delito de lesiones culposas leves, ocasionadas en un accidente de tránsito. Tentativa, la tentativa no existe, porque no existe nada anterior a ello. Yo simplemente pasé a alta velocidad. No es que hubo un periodo anterior que permita diferenciar este inicio de los actos ejecutivos y la propia ejecución. Por tanto, en los delitos culposos no existe la tentativa. Primera conclusión. Segundo, en los delitos de peligro concreto sí puede existir la tentativa. También, otro punto importante, delito de peligro concreto, delito de peligro abstracto. ¿Cuál es la diferencia? El delito de peligro concreto, perdón, primero el abstracto, significa que existe, por ejemplo, este simple hecho de proteger a la sociedad. Potencialmente puedes generar esto. Por ejemplo, estamos hablando de algunos delitos
de conducción en estado de ebriedad. Conducción en estado de ebriedad. Estoy en el coche, en el auto, y estoy con evidente estado de ebriedad o drogadicción, y yo enciendo el auto, ¿no? Empiezo a conducir. Pero no atropellé a nadie, señores. No atropellé a nadie, señor policía, señores fiscales, señor juez. Ok. Pero potencialmente has puesto en peligro, en riesgo. Y acá también puede existir la tentativa dependiendo de cada caso. Como en el Código Penal tenemos infinidad de delitos, para situarnos en algún punto tenemos que empezar a revisar punto por punto para saber, este es un delito de resultado, este es un delito de peligro, este es un delito de peligro concreto, abstracto, etcétera. ¿Ok? Pero puntualmente, en este tema de caso de delito de peligro concreto, tenemos que puede existir la tentativa, ¿ok? Esto es muy, muy, muy importante. Ahora, otro punto adicional a esto. En los delitos de peligro abstracto, es difícil admitir la tentativa. Este tema de poner en peligro a toda la sociedad, ¿cómo marcamos esta diferenciación entre tentativa o ejecución o consumación propiamente? Complicado. Acá hay una zona muy, muy, digamos, gris que no permite diferenciar. Porque recuerden, un delito de peligro abstracto es poner en peligro a toda la sociedad. Yo pongo en peligro toda la sociedad sin siquiera lesionar a alguien si yo conduzco en estado de ebriedad, evidentemente. Pero no lesiona a nadie, no importa. Esto me sanciona el hecho de que yo haya manejado en estado de ebriedad o drogadicción. ¿Ok? En cambio, en el delito de peligro concreto, como su nombre lo indica, acá se requiere, ¿no? Una causación efectiva y cierta. Así es como lo describe la doctrina, efectiva y cierta. Entonces, cuando se consuma, cuando realmente, ¿no? Se produjo el peligro, lo cual aquí se tiene que diferenciar cada caso particular como les he indicado. Una cosa es poner en peligro a toda la sociedad, por ejemplo, portando armas, ¿no? Portando armas sin licencia. Pongo en peligro a toda la sociedad, claramente. Pero otra cosa en el peligro concreto, y acá ya estamos hablando de un tema puntual. Y esa es la gran diferenciación que existe entre una y otra. Bien, entonces, puntualmente, en los delitos de peligro concreto puede existir la tentativa, se puede admitir, pero en los delitos abstractos aquí es muy difícil admitir la tentativa. Esta diferencia, este paso de tentativa a consumación es prácticamente indiferenciable, tal cual como en los delitos culposos, como lo estamos viendo. ¿Ok? En el caso de peligro concreto, tiene que haber acá una representabilidad en la mente del autor que haya causado este daño. En el caso de los peligros abstractos, ya les he indicado que es poner en riesgo a toda la sociedad. Ahora, un punto diferente, siguiente, acá tenemos otro aspecto. Delito imposible, y acá estamos con la tentativa, y acá se llama así, ¿no? Tentativa absolutamente inidónea. Por no llamarla inidónea, acá es un caso en los cuales es absolutamente diferenciable esta tentativa inidónea. Delito imposible, se le llama así. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo podemos interpretar ello? Primero tenemos la ineficacia absoluta del medio empleado. Por ejemplo, yo quiero matar a alguien y para eso me proveo, ya haciéndolo burdo, ¿no? De una pistola, esa de los carnavales, la pistolita de plástico, etcétera. Salgo con mi pistolita rosada a querer matar a alguien y empiezo a disparar con agua. Es una tentativa absolutamente inidónea. Ineficacia absoluta del medio empleado. Uno, el medio. El arma que utilizo es absolutamente inidónea, ineficaz. No tiene ningún tipo de efecto para lograr o para lesionar o siquiera poner en peligro el bien jurídico. Pero por otro lado tenemos la absoluta impropiedad del objeto, ¿no? Y este es el típico caso, y este es el ejemplo, que
la persona está muerta, alguien la ha disparado, y yo agarro nuevamente la pistola, el arma idónea, y le disparo. Es una tentativa absolutamente inidónea, impropiedad del objeto. Se analiza el comportamiento anterior desde una perspectiva social y es absolutamente inidóneo para producir un resultado lesivo. Este es el típico caso, como les he indicado, ¿no? El arma de juguete. No produce absolutamente el resultado. Esto es en relación al delito imposible, la tentativa absolutamente inidónea. Pregunta, y esto también se ha visto en estos casos y lo van a ver en la diversa jurisprudencia actual. Cuando estamos hablando de un robo agravado, este delito que se comete con mayor frecuencia en nuestro país, el robo agravado puntualmente tiene o admite, por ejemplo, si una persona realiza este accionar, ¿no? Este accionar propiamente, con una pistola de juguete, ¿qué sucede? ¿Es tentativa absolutamente inidónea? ¿Ustedes creen que eso se puede tipificar así? Es decir, esta persona que ha querido robar a otra puede decir tentativa absolutamente inidónea, era un delito imposible, ¿no? Porque acá está, mi pistola era de juguete. ¿Esto es admisible así? No, de ninguna manera, porque en este caso, en el caso del robo agravado, ustedes saben que lo que importa es la representación. ¿Tú por qué te despojas de tus pertenencias? ¿No? Porque con violencia o amenaza tú estás en la representación o creencia de que ese arma es real. Tú no te vas a poner en ese momento a verificar, a ver un ratito, señor Choro, quiero ver si tu arma realmente es de juguete o es idónea. Esa diferenciación es absurda. Por tanto, no podemos hablar de un delito imposible en este tipo de casos. ¿Ok? Hay que aprender a diferenciar también estos términos, porque en el caso del robo agravado es indistinto y solamente sirve para efectos de la determinación judicial de la pena si el arma era de juguete o era inidónea o no. Pero puntualmente para el delito, la víctima no se va a poner a diferenciar. Nosotros no somos duchos en saber si este arma sí funciona o no funciona, si está con las balas o no, etcétera. Entonces, también, esta es otra diferenciación que se tiene que advertir y tomar en cuenta. Bien, en el caso del delito imposible, se tiene que verificar la ineficacia absoluta, absoluta del medio empleado. Bien. Por otro lado, otro punto, tentativa impune. ¿Qué es la tentativa impune? Artículo 17, siguiente. No la tentativa de reducir prudencialmente la pena, sino la tentativa impune. Nos dice, no es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito. ¿No? Yo lo quise matar con una pistola de juguete. Tentativa impune. Es imposible la consumación del delito por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto, lo que hemos explicado. Artículo 17. Acá tenemos en jurisprudencia, también antigua, recurso de nulidad 2636 del 2001, Lima, nos dice, la autoridad judicial, al efectuar el desalojo en la vivienda del procesado, encontró dentro de una refrigeradora en desuso un costalillo conteniendo 623 cartuchos de dinamita, la misma que al ser sometida a peritaje, la subunidad de desactivación de explosivos de la Policía Nacional del Perú concluye que el material explosivo se encuentra con 10 años aproximadamente de antigüedad en su elaboración. Asimismo, se encuentra en mal estado de conservación y funcionamiento por la descomposición de sus componentes y propiedades hidroscópicas, encontrándose inactivas, ineficaces para su funcionamiento. La posesión de estos explosivos no crea peligro para el bien jurídico protegido por la ley penal. Es el criterio y el razonamiento de los magistrados de la Corte Suprema. No, y acá estamos hablando de este delito o de la tentativa inidónea, ¿no? La no punible. No punible porque es ineficaz este objeto. Ok. Tentativa irreal. Acá también podemos situarnos en esta noticia, ¿no? Miren,
Matías reveló que Paul, su hermano, contactó a un brujo para lesionar a Mbappé. Imagínense, una noticia real, real. Esta tentativa irreal. Los comportamientos supersticiosos, las conjeturas que creo que me han hecho un amarre, por eso es que ahorita estoy lesionada de tal cuestión, no pueden afectar la configuración social. Yo no puedo denunciar que posiblemente tal persona me ha hecho un amarre o quiere conspirar contra mí, ¿no? Esta es una situación, la pasamos rápido aquí. Tentativa relativamente, ya no absoluta, inidónea. Acá sí son punibles. La tentativa relativamente inidónea, recuerden esta diferencia. Si en un análisis ex ante la conducta resulta idónea para producir el resultado lesivo, es punible así no se haya llegado a concretar el resultado, ¿no? Si puedes tú, ya no es la pistolita de juguete, la que les he indicado de carnavales, acá es si en un análisis anterior yo puedo verificar que esta conducta es idónea para producir el resultado, es punible así no se haya llegado a concretar el resultado. Por ejemplo, un cuchillo, un arma blanca. Tengo un cuchillo. ¿Con esto puedo matar a alguien? Claro que sí, pero no lo llegué a matar completamente. Estamos hablando de tentativa. Pero eso significa que esta conducta es idónea para producir el resultado lesivo. Que te haya faltado tiempo, que te haya faltado más fuerza, precisión en alguna zona vital o mortal, es un tema aparte. Pero estamos hablando de que es una tentativa punible, relativamente inidónea, pero punible al fin y al cabo. Conductas que no producen el resultado por simple causalidad, ¿no? Conductas que siendo idóneas para producir el resultado no causan en el caso, no lo causan en el caso concreto. Hasta aquí. Otra figura, y acá estamos pasando un poco más rápido para tratar de abordar todos estos puntos que les estoy indicando. Error de tipo al revés, un tema bien problemático, digamos de alguna manera. Tenemos el error de tipo al revés. ¿Qué significa? Bien importante también esto. Para esto me permito recoger el recurso de nulidad 2198, este es un poco más reciente, del año 2018, Lima Norte, el cual indica lo siguiente. Error de tipo al revés, presupone que la gente conoce o realiza el elemento objetivo, descriptivo o normativo del tipo penal, ¿ok? Conoce y realiza este elemento objetivo del tipo penal. Pero el hecho no se realiza por causas ajenas a su voluntad. Yo le disparé. Yo conocía que disparar es matarlo y por tanto cometer el delito. Y realicé este hecho. Consumé, configuré los elementos. Pero el hecho, el resultado, no se realiza por causas ajenas a su voluntad. Por ello, el dolo, a diferencia del error de tipo, está presente. Yo lo quise matar, cogí el arma y estuve en un ángulo correcto y realicé, ejecuté el delito. El dolo está presente, independientemente de si esta acción se realizó típicamente o no. ¿No? X pretende matar a A y bajo la creencia de que introdujo el veneno en su bebida, el típico ejemplo, pero en realidad introdujo sal. Yo realicé todos los elementos objetivos. Yo quise matarlo. Compré el veneno, aquí está el vaso específico, aquí está la dosis, etcétera, ¿no? Pero puse la sal. Ese es el error de tipo al revés. Solo en este supuesto la tentativa inidónea tiene cabida. Recurso de nulidad 2198-2018 Lima Norte. Un caso real. No les estoy hablando de un caso de laboratorio. ¿Bien? Ahora, acá, este sí es otro punto a discutir que también es sumamente consultado. Tentativa acabada y la tentativa inacabada. ¿Cuáles son las diferencias? En el caso de la tentativa inacabada, significa que el autor no ha realizado todos los elementos necesarios para alcanzar el resultado propuesto, al presentarse en este caso una interrupción. Inacabada, ¿por qué? Porque hay una interrupción. Y esto se puede ver ilustrativamente con esta casación.
539 del 2017 Lambayeque. Tenemos inacabada, ¿por qué? Porque hay una interrupción. Acabada, que se ha realizado con normalidad. El autor entiende haber realizado todos los actos necesarios para que se consume el delito, faltando la sola producción del resultado. Pero yo realicé todos los actos, pero no murió. Tentativa acabada. Inacabada, ocurrió una interrupción, ¿no? Esa es la gran diferencia. Siguiente, el desistimiento. El desistimiento es otra de las figuras importantes a tener en cuenta. Artículo 18, vamos en orden con el Código Penal. Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución, estamos hablando de la tentativa en adelante, o impide que se produzca el resultado, ¿no? Yo me he concertado para matar a X, ¿no? Y ya está el plan, a las 6 en punto, cuando sale de su trabajo, etc. ¿Qué pasa si yo, sí, les vamos a enviar las diapositivas. ¿Qué pasa si es que yo me desisto voluntariamente de proseguir estos actos de ejecución del delito? Me desisto, ya no quiero, me arrepentí, ya no quiero que muera este familiar, ¿no? Tuve ya mis conflictos morales, es mejor que no. O, en este caso, impido que se produzca el resultado. Yo sé que va a ser a las 6, mejor lo llamo, lo llevo a otra parte para evitar que tal persona que me he concertado realice, ejecute este delito. Entonces estamos hablando del desistimiento. Será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Hasta donde llegué, hasta donde avancé, hasta ahí me van a sancionar. Ya no por ese resultado final, pero hasta donde llegué. Por ejemplo, quiero matar a esta persona, pero mi forma de matar es torturándolo. Entonces empezamos, ¿no? Somos dos personas, empezamos a golpearlo, a hacerle, no sé, con instrumentos, tratar de lesionarlo. Y en ese afán me entra el conflicto moral y digo, ¿qué estoy haciendo? Mejor no lo voy a realizar, ¿no? Por tanto, desisto voluntariamente de proseguir estos actos de ejecución. ¿Por qué me van a sancionar? ¿Por homicidio? Lo quise matar, ojo. Me van a sancionar hasta por lo que hice, es decir, lesiones graves. Y vamos a ver si es graves, leves, etc. Bien, eso es. El artículo 18 nos regula el desistimiento, pero el desistimiento no queda ahí, no es gratuito. No es que simplemente porque yo ya no quiero ejecutar, listo, entonces no me sancionan por nada. No, me van a sancionar hasta los actos practicados que sí constituyeron delito. Por ejemplo, lesiones graves, leves, etc. ¿No? Siguiente punto. En la tentativa inacabada, el autor abandona voluntariamente la ejecución. Evita realizar la totalidad de los actos que consideró necesarios. Es la tentativa inacabada. Obviamente, porque si fuera acabada, estamos hablando de que ya se han configurado todos estos elementos propios de la tentativa. Ahora, en el caso de la tentativa acabada, el agente ha realizado todos los pasos para que su plan criminal se concrete. Ya realicé todos los pasos, a diferencia del inacabada, que hay una interrupción, pero realizo una acción positiva para que el resultado no se produzca. Claro, porque si no estaríamos hablando de consumación. Acá estamos hablando de tentativa acabada. El agente ha realizado todos los pasos para que el plan criminal se concrete, ¿no? Realiza una acción positiva para que el resultado no se produzca. Bien, esta es la casación que les he indicado, la número 539 del año 2017, Lambayeque. ¿Qué nos indica esta casación? Y acá está textualmente. Por su parte, el desistimiento voluntario contempla dos supuestos diferentes de operatividad. El desistimiento, propiamente dicho, que consiste en el abandono por el agente de la acción delictiva ya iniciada, y acá están los márgenes, estos detalles son la diferencia entre acabada e inacabada, y desistimiento en este caso, interrumpiendo o abandonando, artículo 18, la progresión de la misma en un momento del iter criminis, camino del delito, en que lo realizado no conlleva la producción del resultado.
desistimiento pasivo apreciable en la tentativa inacabada. Y en segundo lugar, lo que se conoce como desistimiento activo, que tiene lugar cuando la acción realizada tiene ya eficacia para producir el resultado dañoso contemplado por la norma penal, tentativa acabada, pero se evita realmente y eficazmente su acaecimiento. Es lo explicado anteriormente, pero aquí con términos ya mucho más dogmáticos que emite la Suprema. Por la actividad positiva de la gente. Siempre se requerirá la concurrencia de un aspecto subjetivo, es importante advertir este elemento, representado por la voluntad del sujeto de apartarse libre y voluntariamente del hecho criminal. Eso es el desistimiento. No es que yo quiero, pero bueno, si siguen golpeando no hago nada. No me desisto formalmente o propiamente. Aquí significa que subjetivamente, ¿no? Y esto es representado por la voluntad del sujeto, tiene que apartarse libre y voluntariamente del hecho criminal. Eso es el desistimiento. Es de anotar, punto seguido, asimismo, que la distinción práctica entre una y otra tiene lugar de la siguiente forma. En el primer caso, tentativa inacabada, basta con la simple omisión de seguir actuando, de modo que el autor tiene en su propia mano cumplir con este requisito. En el segundo caso, tentativa acabada, por el contrario, debe intervenir activamente en beneficio de su víctima. Y por ello, también corre el riesgo relativo al éxito en la evitación del resultado. Miren qué criterios y apuntes interesantes nos brinda la Corte Suprema en esta casación. Y les invito a revisarla nuevamente, pero esta es, digamos, la sumilla relevante, ¿no? El considerando relevante a tener en cuenta. De esta diferenciación, por un lado, tentativa inacabada, y cuáles son los criterios a tener en cuenta al recogerse, y por otro lado, la tentativa acabada, cómo se debe materializar puntualmente. Porque yo puedo decir, bueno, que es tentativa acabada, pero ¿por qué? ¿Acaso interveniste activamente en beneficio de tu víctima? ¿Pediste a todos que ya no sigan, que ya no lo sigan golpeando, etcétera, ya no hay que matarlo? ¿Y demás? ¿No? Y por ello dice también con el riesgo relativo al éxito en la evitación del resultado. Claro, porque si yo logro activamente intervenir en beneficio de la víctima, evito que el resultado se produzca. Bien, entonces ese es otro punto también en este caso. Por tanto, y acá viene este otro punto, la interrupción, el agente no consigue el resultado porque los actos interrumpen por una circunstancia ajena a su voluntad. Diferente es el desistimiento de la interrupción. La interrupción es ajena a mi voluntad. Yo sí quiero que se produzca, yo sí quiero que muera esta persona. Por eso lo estoy lesionando tanto, porque quiero que su muerte sea cruel, no lo sé. ¿Ya? Entonces, en el caso de la interrupción, el agente no consigue el resultado típico porque los actos se interrumpen por una circunstancia ajena a su voluntad. Fíjense, y acá viene este otro punto. Voy a retroceder esta presentación, en esta casación. Miren lo que dice después en la mitad. Siempre se requerirá la concurrencia de un aspecto subjetivo representado por la voluntad del sujeto de apartarse libre y voluntariamente del hecho criminal. Libre y voluntariamente. Yo quiero hacerlo. Diferente es a un aspecto, elemento ajeno a mi voluntad, con la interrupción. Alguien interrumpió. Yo quise el resultado. De hecho, inicié a realizar todo esto porque quería que esta persona muera. Entonces, el agente acá no consigue el resultado porque los actos se interrumpen por una circunstancia ajena a su voluntad. Si se termina por voluntad propia, estamos frente al desistimiento. ¿Bien? La voluntad propia es el desistimiento. La voluntad ajena a mi voluntad, interrupción. Diferencia importante también. Acá hay un caso práctico, ¿ok?
que, que se ha tenido a bien presentar. La doctora Mary ha tenido a bien presentar. Este caso práctico número 1 es para que ustedes lo resuelvan y si hay alguna, digamos, duda, consulta, la van a poder formular. De hecho, al final de la clase, como ya nos ha indicado Reader con los lineamientos, ¿no? Al inicio, vamos a poder responder algunas preguntas de momento digamos, avanzar con estos puntos. Les voy a dejar aquí planteado este caso práctico que se ha tenido bien presentar. Tenemos lo siguiente. Hugo, Paco y Luis deciden secuestrar esto ya para desafiarnos, ¿no? Deciden secuestrar a un próspero empresario, para lo cual empiezan a hacerle reglaje, ¿no? Empiezo ya a hacerle un seguimiento. Este tal Hugo, Paco y Luis empiezan ya manos en acción, manos a la obra. Hacemos reglaje. El día que estaba planificando el secuestro, acuden con otros cómplices a la puerta de su fábrica, de la fábrica del empresario. Aguardan, llegan provistos de armas, sogas, mantas, guantes y otros materiales, pero justo ese día el empresario no va a la fábrica por ciertas sospechas que le despertó la presencia de una camioneta por su fábrica días antes. Estos chicos no fueron tan cautos y en su reglaje dejaron muchas evidencias. ¿Ok? Pregunta, y esta ya es una pregunta que la van a resolver ustedes. ¿Existe tentativa inidónea? Yo los invito a revisar esta casación y la teoría que estamos viendo. Creo que la respuesta ya algunos lo pueden ir esbozando, ¿no? La pregunta puntual es, ¿existe tentativa inidónea? ¿Ya? Aquí está el punto importante. Ahí lo dejo para que ustedes puedan responder porque es una pregunta, un caso práctico que puede resolverse muy, muy, muy rápidamente con esta explicación previa que ya se ha tenido en cuenta. ¿Bien? Y acá tenemos, miren, aterrizando un poco más, el recurso de nulidad 2198-2018, no tan antiguo, tampoco tan reciente, del Lima Norte. ¿Qué nos dicen? Es un caso real, ¿ah? Decimos, y acá está el considerando, 6, 1, 2, 2, 10. Así, la circunstancia de que el agraviado Vadillo Marcelo no se encontraba en la ciudad de Lima, acá vamos a ir viendo un poco cómo asomándonos a la respuesta. Claro, la pregunta es, ¿tentativa inidónea? Esa es la pregunta, ¿sí o no? La tentativa inidónea. Inidónea. Bien, y acá un poco el matiz de la respuesta. Bien, ahí estamos, estoy viendo las respuestas que están esbozando ya ustedes. Vamos al punto concreto porque es un caso real. Así la circunstancia de que el agraviado, Vadillo Marcelo, este próspero empresario, no se encontraba en la ciudad de Lima el día de los hechos, no configura un supuesto de absoluta impropiedad del objeto. Por ejemplo, que el citado agraviado estuviera muerto, pues el recurrente, Noli Ugaz, y sus cómplices tenían la certeza de que la víctima transitaría ese día por la calle. Recuerden que había un reglaje previo, donde ya la guardaban, motivo por el que se valieron de medios idóneos para lograr su cometido: informarse de la situación económica del agraviado, realizarle seguimiento de las rutas por donde se dirigía a su trabajo, esperarlo el día de los hechos con automóviles en una calle aledaña a su empresa de colchones y emplear logística para ello: armas, chalecos de ladirandro, una cizalla y una soga de nylon. Siguiente considerando, es decir, la tentativa inidónea se excluye, nos dice, pues si bien el agraviado no se encontraba en el lugar donde suscitó el ilícito, ¿ya?
La conducta del recurrente, Noli Ugas, fue apta para consumar el secuestro, ya que sobre la base de la información previamente acopiada, calculó que la víctima estaría en su fábrica. Bien, ¿qué opinan de esta resolución, de este recurso de nulidad? ¿Fue correcta? ¿No fue correcta? Nos dice, la tentativa inidónea se excluye. Es decir, no hay tentativa inidónea. Es la respuesta que brinda la Corte Suprema a este caso. ¿Por qué? Y nos dice, claro, básicamente porque todo el escenario estaba desplegado, se había iniciado la ejecución y por una causa ajena a la voluntad, porque no es que ellos se han desistido, no es que ellos, se amparen, no se realizó el hecho, etcétera. Por tanto, es impune, no ha sido así el razonamiento, ¿cierto? Entonces, claro, la Corte Suprema ha tenido a bien desarrollar este caso, bien, que en un momento inicial se dibujaba de práctico, y acá podemos aterrizarlo en un caso real. Recurso de nulidad 2198-2018, Lima Norte. Nos dice, la tentativa inidónea se excluye. No hay tentativa inidónea. Pues si bien el agraviado no se encontraba en el lugar, no es un hecho discutible claramente, donde se suscitó el ilícito, la conducta de estas personas, este recurrente, en este caso que ha sido aquí el acusado, fue apta, idónea, por no decirlo, para consumar el secuestro, que es el fin último que querían lograr, ya que sobre la base de la información previamente acopiada, y fíjense todo lo que han hecho, el seguimiento, eh, se han valido de la logística que han empleado, ¿no? Han estado esperándolo con automóviles en calles aledañas, se han informado de cuánto gana esta persona, justamente para secuestrar y pedir por su rescate. No ha sido una persona elegida al azar, ¿ok? Todo esto ha configurado de que se trate de o de que no se trate, dice, se excluye la tentativa inidónea. Se excluye la tentativa inidónea. No es una tentativa inidónea. Bien, para mayor abundamiento, aquí pueden ustedes revisar, consultar este recurso de nulidad 2198-2018, Lima Norte. Es un caso real. Bien. Y por último, este caso práctico número 2, vamos a revisarlo también y desarrollarlo. Cierto día, indican, Iván ingresó a la casa de sus vecinos, bien, donde se encontraba Ingrid, menor de edad, 12 años. ¿Ok? Iván ingresa a la casa de sus vecinos, Ingrid era también su vecina, donde se encontraba esta menor de edad, 12 años. Y aprovechando que no había nadie en esta casa, la besó en la boca, le tocó los pechos y las piernas, le bajó el pantalón y cuando se disponía a echarla a la cama, huyó del lugar al escuchar los llamados de la madre de Ingrid desde afuera de la casa. Datos importantes. Se produjo, pregunta, el delito de violación sexual en grado de tentativa o de tocamientos indebidos. Una pregunta y casos importantes que en la actualidad venimos discutiendo. Ustedes saben que el delito de violación y en general los delitos sexuales se encuentran en el segundo lugar. Si el robo agravado es lo principal que tenemos, el caso de violación sexual y tocamientos indebidos también. Es preocupante las cifras en la población penitenciaria. ¿Qué tenemos? ¿Qué me dicen? ¿Quién gana? ¿Tocamientos indebidos o tentativa de violación sexual? Interesante, ¿cierto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estamos hablando de tentativa de violación sexual o de tocamientos indebidos? ¿Qué nos dice el tipo penal? Los datos son los siguientes, ¿ah? Repito, y esto es para terminar y cerrar porque ya estamos también contra el tiempo. Iván ingresa a la casa de sus vecinos. Una vecinita era también Ingrid, menor de edad de 12 años. Y aprovechando, acá está el dolo, ¿no? Que no había nadie en la vivienda, la besó en la boca, le tocó los pechos y las piernas, le bajó el pantalón,
y cuando se disponía a echarla a la cama, se disponía a echarla a la cama, huyó del lugar al escuchar los llamados de la madre de Ingrid desde afuera de la casa. ¿Qué es? Tentativa de violación sexual o tocamientos indebidos. Segunda pregunta, ya vamos a hacerlo un poco más interesante. ¿Qué hubiese ocurrido si es que Iván voluntariamente desistía de cometer la violación sexual? Acá ya estamos un poco adelantando algunas cosas. Y vamos con este siguiente punto. Recurso de nulidad 316 del 2021. Muy bien, doctores, lo que están respondiendo correctamente. Vamos a ver acá este recurso de nulidad. Los invito a revisarlo, a anotarlo, porque si tienen un caso similar, ¿no? Esto puede darnos muchas luces. Recurso de nulidad, repito, 316 del 2021, Lima Este. Comillas. Todo de entender, desde los hechos narrados por la víctima, no descartados por la posición no uniforme e incoherente del imputado, que trató de violarla, nos dice, ¿no? Recuerden algunos datos. Le bajó el pantalón, no solamente la tocó, ¿no? Le tocó los pechos, la besó, le tocó las piernas, le bajó el pantalón y quiso echarla a la cama, pero se vio advertido por el llamado de la madre. Bien. Entonces, nos dice, todo de entender desde los hechos narrados por la víctima, ojo, que estos hechos no fueron descartados por la posición no uniforme e incoherente del imputado, es decir, el imputado no contradijo de alguna manera, nos dice esta declaración de la víctima, que trató de violarla, dice. Desde los hechos narrados por la víctima, todo de entender que trató de violarla. Lo que no se logró por la oportuna llamada de la madre de la agraviada, ¿no? Los hechos externos revelan la intención delictiva del encausado. Aprovechó que la niña estaba sola en su casa. Primer dato. Ingresó a la misma y se abalanzó contra ella, besándola, manoseándola los senos y la pierna, así como le bajó el pantalón y trató de echarla a la cama. Es, pues, una tentativa inacabada de violación sexual, nos dice. Es una tentativa inacabada de violación sexual. No un delito contra el pudor, no un delito de tocamientos indebidos. El imputado no se limitó a manosear a la agraviada, tocamientos indebidos, sino que la dirección de su ataque delictivo fue más grave, violarla sexualmente. ¿Qué opinan? Una posición de la Corte Suprema. ¿Discutible? ¿No discutible? ¿Qué otros datos nos faltan? Etcétera, ¿no? Esto es lo que en razonamiento del 2021, ojo, no es un caso muy antiguo, es un caso real, ¿no? Optó por esta decisión en el recurso de nulidad, repito, 316 del año 2021, Lima Este. Bien, entonces, eso es básicamente lo que me gustaría transmitirles en esta sesión. Lo más importante de esto es que nos quedemos con algunos conceptos claves, porque en este iter criminis delictivo, como lo hemos podido analizar y averiguar, efectivamente podemos identificar muchas instituciones dogmáticas, ¿ok? Dogmáticas. Entonces, vale hacer estas diferenciaciones. Fíjense, no es burdo, no es absurdo, no es irrelevante ni inoficioso conocer dogmáticamente estas instituciones penales. Muchas veces, y acá termino, la mayoría de litigantes indican que solo la práctica, ¿no? El exceso pragmatismo muchas veces puede orillarlos a que no ejerzan una defensa eficaz ni correcta. Acá lo que nos importa es, y para eso existen efectivamente estas capacitaciones, estas
clases, cursos de especialización, diplomados, para efectivamente ahondar dogmáticamente, que es un complemento perfecto con la práctica, con el litigio. El exceso de pragmatismo es malo, el exceso de dogmática también. Acá tenemos que ir al equilibrio. Y por tanto, este es un buen ejercicio. Tener por un lado estas bases dogmáticas y por otro lado tener efectivamente la forma en cómo defender el caso, el litigio propiamente. Bien, entonces, sin más preámbulos, voy a dar por finalizada la exposición. El doctor Reader va a compartirles a ustedes el material de clase, efectivamente por esta situación que nos han compartido, nos han dejado estas diapositivas, bien, que no han sido elaborados por mi persona, en este caso siempre con apoyo de la institución, como ustedes saben, y seguramente ya es conocido que también formo parte de la institución desde el año pasado, estoy en muchos de los eventos que hemos tenido, por tanto, con mucho agrado, con mucho orgullo y mucha responsabilidad, asumí el día de hoy cubrir esta clase efectivamente porque mi agradecimiento total a la casa, a la institución Udiápolis y a todos ustedes efectivamente por haberse dado cita en esta fecha, siendo un sábado a altas horas de la noche como pueden ver. Muchísimas gracias a cada uno y bueno, para cualquier consulta o alguna, digamos, alguna situación que haya quedado, que quede seguramente por cuestiones de tiempo restante, voy a dejar a continuación, si me permiten por favor un segundo, mis datos de contacto. A ver, acá estoy Excelente, colocando. doctora. A través de la diapositiva, la parte última, le vamos a compartir su correo electrónico. Excelente, perfecto, perfecto, está excelente con eso. Bien. Primero agradecer a usted, doctora, por la presente sesión Ahí, de clase. ¿Sí? ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. Justo hacía referencia a nuestra docente porque, bueno, ciertamente nosotros teníamos programado sobre este curso, la doctora Juliana Togoman, pero lamentablemente a última hora nos canceló y gracias a Dios que la doctora Jacqueline López tomó esta sesión, la cual lo ha hecho muy bien, muy clara exposición y estamos totalmente agradecidos con nuestro docente porque asumió este reto, porque nosotros no podemos dejar así nada más a un público a quien nosotros nos debemos. Entonces, en estos momentos, estimados doctores, también hacerles mención que, bueno, esperando también la doctora Jacqueline pueda con su tiempo, claro, ya haciéndole mención, justo el 14 de febrero, ojalá, Dios mediante, sabemos que también hay compromisos personales puede ser, pero Dios mediante pueda la doctora asumir esa sesión de clase, ya que va a tocar por en vez de la docente que hoy no se presenta. Entonces, estimados participantes, pueden levantar su manito en estos momentos para dar pase al audio. Por favor, ¿me confirman? ¿Sí? Ya saben, es una pregunta, ser precisos, por favor, ser precisos. Y es una pregunta por estudiante y siempre activando su cámara. Estimado Jennings, adelante, por favor, una pregunta. Gracias, doctor, doctora Jacqueline, y con todos los doctores presentes. Previamente, felicitarle, doctora, por la excelente disertación que nos ha brindado el día de hoy. La consulta, doctora, o la pregunta que quería hacerle era respecto a la fase interna del intercriminis, específicamente en la resolución. La pregunta es si esto se puede dar de manera expresa o necesariamente tiene que ser de manera tácita. Ejemplo, para que me pueda entender, ¿no? Si A tiene la idea de cometer un delito de robo, delibera para cometer ese delito de robo y dentro de la resolución lo expresa un grupo de amigos, digamos, voy a cometer un delito de robo, expresamente. Entonces, nos hace referido de que la fase interna es no punible, no se puede sancionar esa simple expresión de cometer. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el delito de apología al terrorismo, donde uno exalta, hace una manifestación? ¿Usted considera que este tratamiento legislativo que ha dado sería un supuesto de punibilidad de la fase interna del intercriminis o no estaría dentro de ese supuesto, doctora, ¿no? Su posición, doctora. De repente es un tema siempre problemático que se ve en la práctica y hay de muchos cuestionamientos, ¿no? Tanto de jueces como fiscales,
si de verdad estamos sancionando una fase interna de intercriminis o es una fase externa propiamente dicha, ¿no? La que se sanciona. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por la pregunta. En realidad, esta es una discusión interesante, ¿no? Porque, como ya les he indicado, en teoría, esta fase interna es no punible. Sin embargo, en la fase externa también tenemos subfases y, por tanto, algunas de ellas son punibles y otras no. Puntualmente, la apología, como ya lo ha indicado el colega, se encuentra sancionada. Por ejemplo, el caso de apología al terrorismo. Estamos hablando y estamos claros en que tiene sanción, encuentra o descansa una sanción punitiva. Pero ¿dónde se encuentra? Es su pregunta. Si se encuentra en la fase interna o se encuentra en la fase externa. Y puntualmente, en esta diferenciación, podemos ubicar a la apología en esta fase externa, pero en la fase externa denominada actos preparatorios. Nuevamente, la pregunta es, en ciertos casos, y la afirmación en realidad, en estos casos, los actos preparatorios, en teoría, deberían ser no punibles. Sin embargo, hay algunos propios en los cuales estos actos, digamos, estas acciones, estas conductas, son puntualmente sancionadas. Es decir, para ubicarlo en este iter criminis, encontramos esta apología en esta fase externa, puntualmente en los actos preparatorios y por tanto punibles. Puntualmente en ese caso, así como el otro que ya hemos analizado como el favorecimiento del tráfico ilícito de drogas. Bien.